Bienvenidos a los alumnos de segundo y tercero de secundaria. Reciban saludos cordiales de vuestra profesora del área de matemática, la profesora Giovanni Romero Aguirre. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de estadística. La ficha que se les ha enviado tiene 3 temas, como verán. Vamos a tocar el primer tema, cuyo propósito es reconocer y diferenciar conceptos de la población y muestra, así como clasificar variables estadísticas. Entonces, tocaremos hasta variables estadísticas. Frente a la situación especial que hoy en día vive la humanidad sobre la pandemia del coronavirus, asimismo, vemos una serie de informaciones en los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, ¿a qué población afecta? ¿Qué país está más infectado? ¿O qué países tiene alta mortalidad de fallecidos? Etcétera. Hay una serie de preguntas. Entonces, como vemos, la estadística es muy importante en la toma de decisiones de diferentes presidentes, puesto que gracias a las estadísticas que se han ido viendo día a día, ellos también pudieron en algunos casos tomar como medida preventiva la cuarentena, como lo estamos viviendo nosotros hoy en día. Vemos que esta tasa va incrementándose a nivel mundial. Entonces, también nos ayuda a reflexionar como cristianos. Hoy podemos mirar al cielo pensando en la eternidad y preguntarnos hacia dónde vamos con nuestra forma de ser. De verdad, da mucho que pensar, pero no perdamos la fe que Cristo nos ama como a nadie en el mundo. La fecha que desarrollaremos hoy, bueno, como vemos aquí, por ejemplo, que la estadística se aplica en diferentes instituciones o en diferentes actividades, por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales o regionales, en hospitales, en el control para el control de las enfermedades, en industrias y comercio para registrar ventas productivas y hacer control de calidad. Como les dije, vamos a ver que la estadística es una ciencia pura y aplicada que se ocupa de recolectar, procesar y analizar e interpretar datos que sirven para la toma de decisiones en una investigación. Hay 2 clases de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva recopila, procesa, analiza e interpreta datos sin ningún intento de hacer predicción, mientras que la estadística inferencial hace predicciones a partir de una información. Vamos a ver aquí lo que básicamente vamos a tocar hoy día. Son los conceptos básicos de la estadística, la población, muestra y variable. En las próximas clases hablaremos sobre cómo se ordenan los datos de una tabla de frecuencias, ¿no? Y finalmente veremos los gráficos estadísticos, el tercer tema. Entonces, hoy hablaremos sobre la población. ¿Qué viene a ser una población en estadística? Es el total de elementos sobre los cuales se realiza un determinado estudio. Por ejemplo, la población sería, en esta pandemia, podríamos decir, que a todo el conjunto de personas, tendríamos que estudiar a todo el conjunto de personas contagiadas a nivel mundial.
lo cual es un poco, no imposible, pero va a ser muy tedioso el estudio de toda la población mundial. Entonces, la estadística usa una muestra que viene a ser un subconjunto de la población. En este caso tendría que ser de repente el estudio de todo el conjunto de personas contagiadas, de repente a nivel Sudamérica podría ser, o de los cinco países europeos, o simplemente como muestra podríamos más, de repente más precisa, podríamos ver de repente las personas contagiadas en nuestro país. Asimismo, vemos que las variables estadísticas son las características común a todos los miembros de una población. Para eso, vemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Dentro de una de las variables cualitativas, estaríamos hablando de las cualidades o características de las variables características o cualidades y no se miden con números, mientras que las variables cuantitativas son cualquier característica que se va a medir a través de números, cantidad cuantitativa, ¿no? Entonces, las variables cualitativas a la vez se subdividen en nominal y ordinal. El nominal no admiten orden, ¿no? Por ejemplo, puede ser estado civil, color preferido, nacionalidad, sexo. No tiene orden, el ser casado, el ser soltero, el ser divorciado, no tiene, o igual, de repente la nacionalidad, el ser peruano o el ser brasilero o boliviano, ¿no? No tiene orden. Mientras que las variables cualitativas ordinales, como les decía, existe un orden. Entonces, por ejemplo, aquí, el orden de mérito de repente en un rendimiento de un colegio determinado, o de repente las notas cualitativas que se dan de repente este año, que se van a implementar, donde no van a tener 12, 13, sino simplemente van a ser calificadas a través de letras A, B, C, o excelente. Asimismo, dentro de de la clasificación de variables tenemos a las variables cuantitativas. Como les decía, de que ellos sí toman en cuenta la parte numérica. Dentro de esas variables cuantitativas tenemos variables cuantitativas discretas y continuas. Discretas vendría a ser, toma un número infinito un número finito de valores. Se puede contar, por ejemplo, el número de hijos, número de goles, la edad, número de hermanos, etcétera, ¿no? Dentro de las variables cuantitativas continuas tendríamos, toma un número infinito de valores. O sea, son gran cantidad, ¿no? Sus respuestas pueden ser, por ejemplo, el peso de un balón, dependiendo, ¿no? De si es profesional, si es para el público, etcétera, ¿no? O la talla, el peso. Asimismo, se les ha dado a continuación algunos ejercicios, los cuales, de acuerdo a lo que a lo que les he dado el alcance, pueden ir trabajándolo. Y si hay alguna pregunta, de repente hacérmelo saber. Y eso sería todo frente a esa sesión. En la siguiente clase tomaremos o trabajaremos sobre la organización y representación de datos. Gracias, alumnos, por escucharme y hasta otra próxima oportunidad.